de lo que da inicio a este curso de comunicación. En este caso, nosotros nos vamos a dar cuenta que la base que nos da pie a comenzar a trabajar este curso es lo que es la lengua, lenguaje, habla, ¿verdad? En este caso, la comunicación, ¿no? Si hablamos de comunicación, pues chicos, estamos hablando de la forma cómo vamos a transmitir conocimientos, ideas, mensajes. Por lo tanto, si hablamos de comunicación, no solamente consiste en transmitir o dar a conocer algo, ¿no? Sino que dentro de la comunicación vamos a darnos cuenta que aparecen diversos elementos o estructuras que la conforman. Al momento de hablar, de escribir, ¿no? Esos elementos que van a trabajar junto con nosotros sin darnos cuenta, van a dar sus puntos importantes para que esta comunicación se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Aquí estamos hablando de la lengua, estamos hablando del lenguaje, estamos hablando del habla, ¿no? Son tres elementos que son inseparables porque uno lleva al otro y el otro lleva al otro. Es como una cadena, ¿no? Que están ligados o amarrados. Entonces, chicos, vamos a comenzar ya a desarrollar nuestro tema. Les voy a compartir el material del día de hoy para de una vez empezar, ¿sí? Un momentito. Listo, tenemos entonces aquí el tema con el que trabajaremos el día de hoy. ¿Están observando el tema de jóvenes que les compartí? ¿Están observando? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces ahí tienen el tema correspondiente al día de hoy. Listo, entonces, ¿qué nos dice? En primer lugar, como les dije al inicio, tenemos lo que es la comunicación, ¿no? Vamos a trabajar todo lo relacionado a lo que es la comunicación. En este caso nos ubicamos en la teoría de la comunicación. Como les dije, si hablamos de comunicación, tenemos para hablar muchísimas cosas y tenemos para hablar muchísimo tiempo. Porque comunicación no solamente consiste en transmitir conocimientos o ideas que están encerrados en un determinado mensaje, ¿no? Sino que si hablamos de comunicación, vamos a darnos cuenta que aparecen diversos elementos o estructuras que forman parte de este proceso, ¿no? Tenemos aquí lo que es la lingüística en primer lugar. La lingüística, pues, es la ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje, ¿no? El lenguaje humano, es decir, hablado y escrito. Luego tenemos otro elemento que aparece aquí muy importante, es el lenguaje. Muchas veces me dicen, profesora, me confundo, no sé diferenciar entre lenguaje, lengua y habla. Son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Hoy día vamos a ver en dónde radica la diferencia. No es lo mismo, ¿no? El lenguaje viene a ser la parte más amplia, ¿listo? Es como decir la mamá, y luego aparece la lengua y el habla, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos que trabajan, circulan en nuestro proceso comunicativo. En jóvenes, entonces, vamos a ubicarnos en primer lugar en la comunicación. ¿Listo? ¿Qué es la comunicación? Pero antes de comenzar ya a transmitir lo que es la comunicación, hay que ubicarnos en primer lugar en la etimología, ¿no? Sabemos que todas las palabras tienen su origen, y la etimología se encarga de eso, de estudiar el origen de las palabras. Entonces, etimológicamente me dice que comunicación deriva de la palabra latina, o del latín comunicare. Si digo comunicare, significa o da idea de transmitir, dar a conocer, ¿no? O hacer partícipe de algo. Ya tenemos la idea entonces de que si comunicar significa transmitir, dar a conocer, ¿no? Entonces tenemos la idea que comunicación ya como definición nos dice que es el proceso en el cual el hombre o un conjunto de personas, ¿verdad?, transmiten diversos mensajes. ¿Listo? Entonces, es un proceso, sí es un proceso, ¿no?, en donde el hombre va a tratar de transmitir diversos mensajes, que pueden ser pensamientos, ideas, conocimientos. Entonces, ese mensaje es aquel que el hombre va a tratar de armarlos, va a tratar de codificarlos para luego convertirlos en un elemento y ser transmitido hacia el receptor. Bien, jóvenes, entonces, la comunicación es esto, jovencitos, ¿sí? Consiste en transmitir diversos mensajes, ideas, conocimientos, pensamientos, etc. ¿Listo? Ahora, nosotros siempre decimos comunicación. Comunicación nos dedicamos nosotros a transmitir, a hablar, si es de manera oral, o escrita, si es de manera, ¿no?, a través de diferentes grafías.
¿listo? Pero no solamente nos comunicamos hablando o escribiendo, ¿verdad? Nosotros podemos comunicarnos de diferentes maneras. Si hablamos de comunicación hablada o escrita, estamos hablando de una comunicación humana, porque solamente nosotros tenemos la capacidad de desarrollar una comunicación articulada, ¿no? Es decir, hablada o escrita. Pero también podemos comunicarnos de diferentes maneras, es decir, a través de gestos, señas, mímicas, ¿no? Recordemos que los colores, los olores nos dan también determinados mensajes. Y esa es la capacidad que tenemos nosotros para poder transmitir tipos de mensajes según, ¿no?, lo que queremos dar a conocer, ¿no? Es a través de la palabra, a través de la escritura o a través simplemente de un lenguaje, ¿no?, de gestos, señas, mímicas, ¿listo? Entonces, esa es la comunicación de manera general. Ahora, nosotros hablamos, nos comunicamos, pero no nos damos cuenta muchas veces en todos esos elementos que trabajan, ¿no?, trabajan en silencio para que ese mensaje sea enviado. Es aquí donde vamos a ubicarnos en primer lugar en los elementos de la comunicación. Si hablamos sobre elementos de la comunicación, en primer lugar tenemos el emisor. Si decimos emisor, recuerden ustedes, emisor nos da idea de la palabra, ¿verdad? Es el que emite, ¿no?, el que da a conocer. Recuerden que el emisor determina el contexto de la comunicación, es decir, es él quien va a determinar dónde se está llevando a cabo la comunicación. Entonces, el emisor es aquel que transmite el mensaje. Este también es llamado comunicante, pero si ya de manera gramatical nos dice que el emisor también se recibe el nombre de codificador. ¿Por qué codificador? Porque para que el emisor cree un mensaje, tiene que juntar todos los signos, ¿verdad? Los signos que va a ir juntando uno a otros para formar un determinado mensaje. Por eso se le llama el codificador. ¿Listo? Aquí nos dice, por ejemplo, el emisor, llamado también comunicante, es la persona o grupo de ellas, ¿no?, alguna institución con capacidad para enviar un mensaje. Entonces, recuerden, es aquella persona que va a armar, va a juntar los signos, por lo que se llama el codificador, listo, para luego ser enviado. Ahora, ya tenemos el emisor, quien es el que quiere enviar el mensaje, pero ¿qué desea enviar? Un conjunto de signos que van a ser formados, ¿no?, armados como un rompecabezas, ¿listo?, que va a contener todo, que va a tener acá todo el contenido que desea transmitir, ¿listo? Acá tenemos entonces, el mensaje es el conjunto de pensamientos, ideas, opiniones, etcétera, que el emisor envía al receptor. El mensaje es la información procesada y codificada, ¿verdad? Al decir procesada, es ese conjunto de ideas que ha sido trabajado, unido, cada código ha sido unido hasta que creó un determinado elemento para que sea transmitido. Entonces recordemos que el emisor es llamado codificador. El mensaje es el conjunto de ideas que se quiere transmitir. Ahora, ¿quién es el receptor? Si hablamos de receptor, el receptor ya nos dice, receptor es el que recibe, el que recepciona. Por lo tanto, el receptor es también llamado destinatario y también se le llama decodificador. ¿Por qué decodificador? Porque es aquel que va a descifrar, va a tratar de interpretar los signos que han sido enviados por el emisor. ¿Listo? Entonces nos dice, receptor, llamado también destinatario, es el que recibe el mensaje y lo interpreta. En la comunicación humana, el receptor se llama también decodificador, es decir, recepciona el mensaje y lo decodifica o interpreta, como acabo de decirles, ¿verdad? Es aquel que va a recibir el mensaje, lo va a interpretar, listo, para poder comprenderlo, llamado el decodificador. Ahora, ya tenemos el emisor, tenemos el receptor y tenemos el mensaje. Ahora, si ya el emisor creó el mensaje, el emisor debe tener en cuenta algo, que para que ese mensaje llegue de manera correcta al receptor, el código utilizado debe ser común entre el emisor y el receptor. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo en este momento soy el emisor, ¿verdad? Ustedes son el receptor. Yo debo utilizar el mismo código que ustedes conocen para poder comunicarnos. Porque si yo utilizo un código distinto, ustedes no van a poder comprender y, por tanto, la comunicación no tendría éxito, ¿verdad? Cuando digo códigos o signos, nos estamos refiriendo a la lengua. Nuestro código lingüístico es el español.
Entonces, para que la comunicación sea perfecta, el código del emisor debe ser el mismo código que el receptor. Porque ¿qué sucedería si en estos momentos yo hablo quechua, verdad? Hago mi clase, en este caso estoy explicando, y toda la clase la hago utilizando la lengua quechua. ¿Qué estaría fallando ahí? Ahí estaría fallando el código. ¿Por qué? Porque ustedes de repente no me entenderían. De repente por ahí alguno podría conocer palabras sueltas, ¿verdad? Pero no lo podría comprender de manera fluida. Entonces, ahí estaría fallando el código. Entonces, eso es lo principal para una comunicación, que el código que se utiliza debe ser común, tanto en emisor como en receptor. Muy bien, acá tenemos lo que nos dice el tema. Dice, el código es el sistema de signos convencionales que utilizan en común el emisor y el receptor. Estos pueden ser lingüísticos y no lingüísticos. Si son lingüísticos, es hablado o escrito. Y no lingüísticos, entre ellos citamos, ¿no?, la sirena de la ambulancia, señales de tránsito, semáforo, la alarma, ¿no? Entonces, si yo hablo o escribo, en este caso sería utilizamos un lenguaje, ¿no?, humano, es decir, a través de lo que es la parte lingüística. Hablo y escribo. Pero si yo quiero enviar un mensaje sin hablar y escribir, entonces utilizo señas, gestos. Y esos gestos también deben ser interpretados por el receptor. Porque yo mando de repente, encuentro a una amiga que cruza la pista de lejos y yo levanto la mano para saludarla, pero de repente ella no entiende ese movimiento de mano. Falló la comunicación porque el código que utilicé no fue interpretado de la mejor manera. Entonces, ese es el código. Ese se puede dar de forma lingüística y no lingüística. ¿Listo? Ahora, recordemos entonces que el código es nuestro español, si es hablado o escrito, nuestra lengua. Y si no es hablado o escrito, son los gestos, señales de tránsito, ¿no?, las sirenas, los sonidos, eso es otro tipo de código. Ahora, ya tengo entonces el código, sé qué código voy a utilizar para enviar el mensaje. Ahora, ¿qué es el canal? Si decimos canal, nos dice que el canal es el medio físico por donde va a circular el mensaje. Yo tengo el código ya aquí en la cabeza, ¿no? Tengo el mensaje creado, pero ahora, ¿cómo lo envío? Entonces, ese elemento físico que voy a utilizar se llama canal. Es aquel elemento por donde va a viajar el mensaje para que llegue hacia el receptor, ¿no? Acá nos dice, ese medio físico a través del cual circula el mensaje. Pueden ser las ondas sonoras. Si yo hablo, es las ondas sonoras, ¿verdad? El hilo telefónico, el internet, lo que estamos utilizando hoy en día, pues con mucha afluencia, ¿verdad?, de manera masiva. Tenemos la televisión, la radio, los periódicos, los libros. Entonces, si en este momento estamos hablando, ¿no?, estamos realizando una clase, ¿cuál vendría a ser nuestro canal? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué canal estamos utilizando para realizar este proceso comunicativo? El Internet. El Internet, muy bien, ¿se dan cuenta? Entonces el Internet viene a ser el canal, ¿verdad? Aquel elemento que nos permite llevar el mensaje. En este caso yo utilizo un canal, que es el Internet, para que este mensaje llegue a cada uno de ustedes. Este viene a ser el medio vía físico que utilizamos para enviar los mensajes, ¿no?, que en este caso ha sido elaborado por el emisor. Y si tenemos ahora lo que es contexto, realidad o referente. Si hablamos sobre contexto, el contexto viene a ser el momento y lugar preciso en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Es decir, es el momento y el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Al inicio, cuando hablé del emisor, les dije que el emisor determina el contexto en este caso de la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque es el emisor quien da inicio a la comunicación y ahí parte. Por ejemplo, en este momento estamos en un proceso comunicativo, ¿verdad? ¿Cuál sería el contexto de nuestro proceso comunicativo? Yo emisor, ustedes receptor, ¿verdad? Código sería aquí nuestra lengua, en este caso el español, ¿no? Canal, las ondas sonoras, ¿listo? ¿Cuál sería el contexto? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Cuál creen ustedes que es el contexto? Recuerden que el contexto es el lugar y momento preciso en donde se lleva a cabo la comunicación. Chicos, aquí el contexto sería mi casa, ¿verdad? Mi hogar. En estos momentos yo estoy impartiendo el mensaje. Entonces, ¿quién determina el contexto? El emisor. Yo. ¿Listo? Entonces, aquí viene a ser el contexto, ¿no? Mi casa, en este caso, viene a ser el contexto de este proceso comunicativo, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, ahí hemos visto lo que es la comunicación, hemos recordado, porque este tema, pues, ¿no?, son
básico, nosotros ya lo han llevado ustedes pues desde primero de secundaria, y recordemos que cada tema que vamos llevando son temas que ustedes ya conocen, simplemente vamos a reforzar o aclarar algunas cosas o recuperar información que hayan quedado pues ahí, ¿no? Un poquito olvidadas. Y en este caso comunicación es el tema básico que lo llevamos desde primero. Estamos recuperando la información porque tanto tiempo nos olvidamos, ¿verdad? Entonces, hemos visto comunicación, los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, y ahora vamos a basarnos en las clases de comunicación. Si hablamos sobre clases de comunicación, tenemos dos tipos: comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Lingüística o verbal, o comunicación no lingüística no verbal. Comunicación lingüística. Si decimos, jóvenes, comunicación lingüística es aquella que va a utilizar un lenguaje articulado. Cuando decimos lenguaje articulado, recuerden esto, es aquel lenguaje que se refiere al lenguaje humano, es aquel lenguaje hablado o escrito. ¿Listo? ¿Por qué se dice articulado? Porque articulamos sonidos si hablamos o juntamos grafías al momento de escribirlo. Entonces, recuerden, cuando a ustedes le digan, ¿a qué se refiere un lenguaje articulado? El lenguaje articulado es el lenguaje humano. Lo utilizamos solo cuando hablamos o cuando escribimos. Entonces, la comunicación lingüística se va a encargar de este tipo de lenguaje, ¿no? Oral o escrito. Es decir, va a utilizar la palabra o la escritura. Y esta comunicación es exclusivamente humana, ¿ya? Entonces, comunicación lingüística o verbal es la que utiliza el lenguaje articulado, oral o escrito, como medio de expresión y comunicación. Este tipo de comunicación es exclusivamente humana. Solamente nosotros, pues, tenemos esa capacidad de poder desarrollar una cadena hablada o una cadena escrita, ¿verdad? Listo, ahora, ¿a qué llamaremos comunicación no lingüística o no verbal? Ya su nombre nos está indicando, no lingüística, es decir, es aquella en donde va a utilizar otras formas de expresión, sin hablar y sin escribir. Como les dije al inicio, si yo no hablo y no escribo, no quiere decirte que no me pueda comunicar, me puedo comunicar de diversas maneras, ¿verdad? A través de gestos, señas, mímicas, a través de interpretar los colores, los olores, o sea, nosotros nos podemos comunicar de diversas maneras. Y esas formas que se utiliza aquí en la comunicación no lingüística se refiere a las formas que vamos a tratar de comunicarnos sin hablar y escribir. Nosotros, como personas, podemos utilizar tanto la comunicación lingüística y la no lingüística. ¿Listo? Aquí nos dice, es la que emplea otros medios de expresión, como puede ser la mímica, el sonido, las señales, los ideogramas y pictogramas, el semáforo, los electrónicos, señales de tránsito, ¿verdad? Como les dije, los colores transmiten un mensaje, ¿verdad? Cuando salimos de casa y queremos cruzar la pista, ¿qué es lo primero que observamos antes de cruzar la pista? El semáforo. El semáforo. Vemos el semáforo, pero ¿quién nos da el mensaje? ¿El semáforo en sí? ¿O quién nos da el mensaje? El color rojo. En el color que esté. Colores, ¿verdad? Entonces, los colores es el encargado de transmitir el mensaje, ¿no? El color verde me indica algo, el color rojo también, el color ámbar también. Entonces, eso es una comunicación no lingüística, no verbal. Listo, no hablo, no escribo, pero suficiente. Yo veo los colores del semáforo y automáticamente me está diciendo si debo cruzar o debo detenerme. ¿Qué sucede si ustedes, por ejemplo, abren la puerta de su refrigerador y sienten un olor nauseabundo, ¿no? ¿Qué mensaje les está dando ese olor? Que la comida está Claro, podrida. malogrado. Exacto, ¿no? Que algo está malogrado, que algo está descompuesto. Entonces, ese olor ya les envió un mensaje. Esta es una comunicación no lingüística, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, chicos. Una comunicación donde no hablo, no escribo, pero utilizo otras formas de comunicarme. Los colores, los olores, ¿no? Los sonidos. Entonces, cuando ustedes estaban en el colegio el año pasado, ¿listo? Y ya tocaba hora de recreo, ¿cómo hacían o cómo ustedes sabían que debían salir al patio a tomar un descanso de 10, 15 minutos, que es el receso? Escuchando por la cámara. Timbre. Exacto, ¿no? El timbre ya les indicaba a ustedes que ya era recreo. ¿Listo? Entonces, ese sonido ya era conocido y automáticamente, guardan sus cositas y salen al recreo. Porque el auxiliar o el coordinador no iba salón por salón diciendo recreo, recreo. No, ¿verdad? Solamente el sonido, ya el alumno interpretaba,
según la hora y sale. Entonces, chicos, esa es una comunicación no lingüística, ¿ya? Entonces, jóvenes, ahí hemos trabajado ya lo que son los elementos, ¿listo? Emisor, recuerden, es aquel que emite el mensaje, llamado, recuerden, codificador, ¿por qué? Porque va a juntar los códigos, los va a armar como un rompecabezas, y luego los va a enviar, ¿listo? Luego tenemos el mensaje, que es el conjunto de pensamientos e ideas, el contenido de lo que quiere transmitir el emisor. Luego tenemos el receptor, llamado también destinatario, ese que recepciona, recibe, llamado bien el decodificador. ¿Por qué decodificador? Porque es aquel que recibe el mensaje, pero no solamente consiste en recibirlo, sino también en interpretarlo, ¿verdad? Entonces, para que eso sea interpretado, aparece el código, ¿no? El código que eran los signos comunes que utiliza el emisor, y también el mismo código debe ser utilizado por el receptor, porque si no utilizan el mismo código, no hay comunicación, porque estaría fallando, ¿no? El elemento, en este caso, la lengua, si fuera un lenguaje hablado, ¿no? Luego tenemos el canal. Recuerden que el canal es el medio físico por donde va a circular el mensaje. Es el elemento que vamos a utilizar para que el mensaje llegue hacia el receptor. Y por último tenemos el contexto. Recuerda, aquel que me indique el momento y lugar preciso donde se lleva el proceso comunicativo. Esto lo determina el emisor. Luego tenemos las clases. Comunicación lingüística es la comunicación donde se va a trabajar de un lenguaje, se va a relacionar al lenguaje articulado. Recuerden, si digo lenguaje articulado, ¿listo? Recuerden esto, chicos, lenguaje articulado es aquel lenguaje en donde es utilizado por el hombre. ¿Por qué? Porque solamente es el hombre el que puede hablar o escribir. Y luego tenemos la comunicación no lingüística, que es aquella donde utiliza otros medios para transmitir el mensaje. ¿Listo? Utiliza otros medios como señales, gestos, mímicas, ¿verdad? Olores, colores. Sin hablar, no hablamos ni escribimos, pero emitimos mensajes. Y esta comunicación también es utilizada por otros seres, ¿no? Como los animales. Los animales también se comunican, tienen su forma muy distinta a la nuestra, pero también se comunican, ¿no? Por ejemplo, ¿no han visto ustedes las hormigas que hacen una especie de fila india y van toditas en fila llevando en su cabecita un puntito blanco, ¿verdad? Esa es una comunicación, que van toditas, van a un mismo punto, ¿verdad? Llevando sus alimentos. Nos dicen que las aves también, las palomas, también se comunican, ¿no? Las palomas en época de apareamiento emiten un canto muy distinto al que normalmente utilizan todos los días. Pero este canto solamente es percibido por el macho, ¿no? Entonces, ese es un tipo de comunicación. El delfín también, ¿no? Emite un sonido mucho más agudo, porque el delfín es un animal muy ligado al estado de ánimo, ¿verdad? Muy susceptible, en donde transmite fácilmente cómo se puede encontrar él. Aquella persona capacitada a la crianza de estos animales saben a través de su canto cómo se encuentra este animalito, ¿no? Entonces, chicos, esa es la comunicación no lingüística, no verbal. ¿Alguna pregunta hasta ahí, joven? ¿Quedó todo claro? Sí, claro, profesor. Sí, profesor, todo claro. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya hemos hablado entonces sobre lo que es la lingüística, hemos hablado aquí ahora sobre lo que es elementos y clases, perdón, la comunicación. Ahora sí pasamos a la lingüística. Hemos hablado de comunicación, ahora hablamos de lingüística. Si digo lingüística, la lingüística nos da idea de lengua, ¿verdad? ¿Qué es la lingüística? Nos dice que la lingüística es la ciencia que estudia todos los hechos y fenómenos del lenguaje articulado. Lenguaje articulado que ya mencioné en la parte anterior. ¿A qué nos referimos cuando decimos lenguaje articulado, jóvenes? Es verbal. Muy bien, ¿a qué lenguaje hablado o escrito, verdad? Muy bien, entonces, de eso se encarga la lingüística. La lingüística se va a encargar de estudiar todos los hechos y fenómenos del lenguaje articulado, todos los sucesos por lo que hace el lenguaje para poder desarrollarse. Entonces, esa lingüística nos dice, es aquel lenguaje verbal en donde va a resultar de la unión de dos elementos, el significado y el significado. Hoy en día, jóvenes, la lingüística pues es considerada ciencia, ¿verdad? Antes, en el año 1912, 10 por lo menos, la lingüística era considerada simplemente una disciplina más, ¿no? No le daban la importancia necesaria porque pensaban que era algo muy simple, muy básico. Pero luego aparece aquí pues un lingüista, Ferdinand de Saussure,
que va a empezar a investigar profundamente a las lenguas, ¿no? Va a estudiar de manera minuciosa la lengua y se va a dar cuenta que la lengua no era solamente un elemento aislado, sino que si decimos lengua, aparecen muchísimos elementos o estructuras que giran alrededor de ella, y dejó de ser simplemente algo simple y se convierte en algo mucho más complejo. Entonces, este lingüista es investigar minuciosamente y nos dice, puede que y toda esa investigación queda guardada, queda ahí olvidada. Es ahí en donde sus estudiantes, sus discípulos, comienzan a juntar esta gran investigación y publican una obra que le van a poner de nombre Curso de Lingüística General. Al publicar esta obra, que se llama Curso de Lingüística General, ¿listo?, en el año de 1916, es aquí en donde se dice que ya la lingüística deja de ser una simple disciplina y forma parte de una disciplina, de una ciencia más grande que se llama la semiología. ¿Listo? Entonces, ya dejó de ser simplemente una disciplina y le dieron la importancia que debía, ¿verdad? De la lingüística forma parte de una ciencia mayor que es la semiología, ¿no? Como la que tenemos aquí nosotros. Ahora, ¿qué es la semiología? Si hablamos sobre semiología, jóvenes, la semiología nos dice, es la ciencia que estudia el papel que cumplen los signos en la sociedad. La semiología estudia los signos, es decir, qué papel cumplen estos signos dentro de nuestra sociedad. Recuerden que nosotros vivimos rodeados de signos, utilizamos signos en todo momento, ¿verdad? Tenemos los símbolos, los íconos, ¿no? Recuerden que los íconos son aquellos gráficos que buscan representar físicamente el mensaje, ¿no? Cuando vamos a un centro comercial y queremos ir a los servicios higiénicos, por ejemplo, antes de ingresar, ¿qué observamos? La imagen si es de varón o mujer. Exacto, ¿no? Vemos la imagen. Esa imagen se llama ícono. ¿Por qué ícono? Porque si vemos que el baño es de mujer, vamos a ver a una mujercita con una faldita. Entonces, esa imagen quiere representar al mensaje, ¿verdad? Tú ves la imagen de una mujercita con falda, el género femenino. Y si veo una imagen de un hombrecito con pantalón, género masculino. Esos son los íconos, ¿verdad? Aquellos que buscan dar el mensaje, buscando parecerse a la figura que quiere representar, ¿no? En cambio, cosa diferente son los símbolos. Si hablamos de símbolos, los símbolos son interpretados, ¿no? Son interpretados, hay un pacto, dice, entre la sociedad para dar una interpretación determinada. Por ejemplo, yo veo una paloma blanca y ¿qué significa? La paz. Paz. La paz, ¿verdad? Vemos una paloma blanca y decimos paz. Vemos un corazón, significa amor, ¿verdad? Entonces, nos ponemos a pensar, ¿pero qué tiene que ver la paloma con la paz? Físicamente no se parece, ¿verdad? Eso es la interpretación que le damos nosotros como sociedad a determinados símbolos. Entonces, esa es la diferencia entre íconos y símbolos. Entonces, de eso se encarga la semiología, de estudiar el papel que cumplen cada uno de ellos en la sociedad. Recuerden que nosotros vivimos transmitiendo símbolos, ¿no? Íconos, ¿no? Utilizando determinados signos para nuestra comunicación. ¿Listo? Entonces, ahora sí pasamos a lo que es el signo lingüístico. Si yo les digo signo lingüístico, de repente no se van a acordar, pero si decimos significado y significante, aquí de repente sí podemos hablar del significado y significante, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llamaremos signo lingüístico? Nos dice que el signo lingüístico es una entidad psíquica, lingüística y biplánica. ¿Por qué psíquica? Porque está en nuestra cabeza, ¿verdad? Está aquí en nuestra mente y aquí se desarrolla. Porque es lingüística, se va transmitida a través de la lengua, no hablada, no o escrita. ¿Y por qué es biplánica? Porque está formado por dos planos. Dos. Plánico viene de planos, por lo tanto está formado por dos planos. ¿Y cuáles son esos planos? El significado y el significante. Ahora, me dice que el signo lingüístico es la capacidad que tiene el hombre para imaginar una realidad que no está presente. ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, ustedes cuando leen una revista o leen un texto, están leyendo el texto y no se dan cuenta que su cerebro comienza a imaginar lo que están leyendo. Supongamos, están leyendo una obra o una novela de guerra, de acción, su cerebro automáticamente comienza a crear esas imágenes, ¿no?
Entonces, ese es el signo lingüístico, ¿no? Esa capacidad que tiene el hombre de imaginar una realidad que no está presente, solamente la tenemos aquí, ¿no? Al momento de que nos dicen algo, al momento que leemos algo, o al momento que escuchamos algo. Entonces, eso, chicos, es el signo lingüístico. Como les dije, el signo lingüístico está formado por dos planos, es el significado y el significante. Estructura quiere decir cómo está conformado. ¿A qué llamaremos significado? Nos dice que el significado es la imagen mental. Es lo que automáticamente graba nuestro cerebro ante cualquier estímulo, ¿no? Es aquello que tu cerebro va a captar ante cualquier cosa que te pueden decir, ante cualquier cosa que puedes leer o cualquier cosa que puedes observar. Entonces, esa imagen mental que guardamos automáticamente, aquí se llama significado. ¿Listo? ¿No? Ese es ese plano del contenido, ¿no? El plano del contenido. Pero recuerden una cosa, que el signo lingüístico está formado por esos dos planos, pero esos dos planos son inseparables, no se pueden separar porque no existe uno sin el otro. Si yo tengo significado, necesito obligatoriamente un significante. Y yo no puedo tener significante si es que no tengo un significado. Entonces, eso se necesitan obligatoriamente. Entonces, el significado es la imagen mental, lo que guardamos automáticamente aquí, listo, de cualquier estímulo. Ahora, ¿a qué llamamos significante? El significante es la imagen acústica, que tiene relación directa con el significado. ¿Listo? Yo tengo el significado aquí en mi cabeza, grabado, guardado, ya está aquí almacenado, pero no me sirve de nada tenerlo aquí si es que no lo puedo transmitir. Es aquí donde aparece el significante, ¿verdad? Es la imagen acústica la que le va a dar sonido a esa imagen mental que ya tenemos aquí nosotros, ¿no? En el momento de la comunicación. Aquí, por ejemplo, tenemos valga la redundancia, este ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la imagen mental. Todos vemos esta imagen mental, ¿no? En mi cabeza yo tengo esta imagen mental, pero necesito transmitirlo, entonces aquí aparece el significante. El significante es la imagen acústica, ¿verdad? La sucesión de fonemas. Tengo el fonema P, E, Z. Le doy un sonido, esto se llama P. Entonces, chicos, esa es la idea del signo lingüístico, ¿no? Formado por dos elementos, significado y significante. Significado, la imagen mental, ¿no? Lo que tengo en mi cabeza de todo lo que yo pueda percibir, escuchar, y el significante y la imagen acústica, de cómo nosotros transmitimos el sonido relacionado al significado, ¿no? Por eso le dije, no puede existir uno sin el otro, se necesitan obligatoriamente para poder existir. ¿Listo? Entonces, eso viene a ser, chicos, la estructura del signo lingüístico. ¿Quedó claro esa parte de la estructura, jóvenes? Sí, profesora. ¿Listo? Muy bien. Sí, profesora. A ver, pasamos. Muy bien. Ahora sí, pasamos a lo que es las características del signo lingüístico. Si hablamos sobre características del signo lingüístico, recordemos que el signo lingüístico, ¿no? Está formado por significado y significante. Ahora, su primera característica me dice que es la arbitrariedad. Si decimos arbitrariedad, recordemos que aquí se va a basar entre la relación de significado y significante. Me dice, el signo lingüístico es arbitrario porque no hay una obligación, ¿no?, de relación entre significado y significante. ¿Qué significa esto? Que nosotros, a un significado, o sea, a una imagen mental, le podemos colocar diversos significantes, ¿no? Diversos significantes según el lugar donde se encuentren, sin alterar su esencia. Es decir, tengo una imagen mental y hay libertad de poder colocarle diferentes significantes. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Dice, arbitrariedad, dice, la relación entre el significado y el significante del signo lingüístico es un acuerdo libre entre los hombres, ya que no existe ningún lazo natural que los asocie. Cada comunidad de hablantes utiliza distintos significantes para un mismo significado. Vamos a este ejemplo, miren, estoy diciendo que nosotros a un significado, es decir, a un dibujo, a una imagen mental, le podemos colocar diversos significantes. Yo tengo mi imagen mental, que es aquí una mesa, ¿ya? Tenemos esa imagen mental. Aquí en el Perú, utilizando el español, le decimos significante mesa. Listo. Pero si nos vamos a Estados Unidos, lógicamente hablamos el inglés, tenemos la misma imagen mental, pero ¿el significante será mesa? No, ¿verdad? A él le dirán table,
Entonces, ya el significante cambió de mesa, ¿no? Pasó a table. Y si nos vamos a Francia, ¿cómo le llamarán? Le dirán tableau, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quiere decir la arbitrariedad del signo lingüístico. Que nosotros a un significado, a una imagen mental, le pueden colocar diversos significantes según el lugar donde lo estén desarrollando, ¿no? Esa es la idea. ¿Quedó claro esta parte de la arbitrariedad, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Sí, profesora. Listo, entonces es arbitrario porque no hay una relación obligatoria, ¿ya? Que le podemos colocar a un significado diversos significantes. Porque ¿qué pasaría, jóvenes, si es que a cada significado solo existiera un solo significante? ¿Qué pasaría? Todos nos podríamos entender. Exacto, pero ¿qué pasaría con los idiomas? ¿Existirían idiomas? Solo existiría un idioma. Solo existiría uno. Exactamente, todos en el mundo hablaríamos un mismo idioma, ¿verdad? Porque todos tendríamos un solo significado para un solo significante. Entonces, eso acortaría, pues en este caso, la diversidad de idiomas. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, jóvenes. ¿Listo? Ahora sí, pasamos a la linealidad. Si decimos linealidad, recuerden, ya nos dice linealidad. La linealidad se basa en el significante. ¿Por qué en el significante? Porque la linealidad es la secuencia sonora, ¿no? La secuencia sonora. Nosotros al emitir el significante, emitimos o transmitimos sonidos. Estos sonidos salen uno detrás de otro, en forma lineal, ¿no? Porque cuando hablamos, nosotros no emitimos todos los fonemas al mismo tiempo, sino siempre decimos fonemas tras fonemas, que se van uniendo y dan origen a las palabras. Entonces, esa es la idea. Es lineal, ¿por qué? Porque la secuencia sonora se desenvuelve en el tiempo en forma lineal. Los sonidos salen uno detrás de otro, ¿verdad? Dando una idea de horizontalidad. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tenemos la linealidad. Tercera característica, me dice que el signo lingüístico es inmutable. Si decimos inmutable, ya no, in significa sin, ¿no? Carencia, ausencia. Mutable significa cambio, desarrollo, evolución. Por lo tanto, me está diciendo que no cambia, no evoluciona, no se modifica. Ya tenemos aquí la idea, entonces me dice, el signo lingüístico es inmutable, ¿por qué? Porque no lo podemos modificar. Nosotros como personas simples, comunes y corrientes, no tenemos el poder de cambiar la relación de significado y significante. Yo no voy a agarrar y digo, ah, bueno, tengo ese significado, ¿verdad? Y no me gusta su significante, entonces lo cambio. No podemos, no se puede hacer, porque la lengua que tenemos nosotros es una lengua heredada, ¿verdad? Desde que nacemos la hemos aprendido, la hemos desarrollado y simplemente la restamos y la asimilamos. Entonces, eso es lo que me dice la inmutabilidad. La relación del significado con significante no puede cambiar, ¿listo? Nosotros no la podemos cambiar porque es una lengua establecida y por lo tanto la aceptamos. Pero luego me dice ahora que el signo lingüístico es mutable. Total, primero me dice que no cambia y ahora me dice que sí cambia, pero vamos a ver aquí cuándo puede cambiar. El signo lingüístico solo puede cambiar a través del siempre avance tecnológico. Todo lo que estamos experimentando hoy en día, ¿no? Hoy en día nosotros, pues, ha llegado la revolución tecnológica de una manera extraordinaria, en donde nos hemos enriquecido con términos nuevos, ¿listo? Entonces, eso es lo que da origen o puede permitir que cambie el signo lingüístico, ¿no? La mutabilidad. Por eso nos dice, el signo lingüístico solamente puede cambiar a través del tiempo y del avance tecnológico, ¿no? Se va enriqueciendo con términos nuevos, pero nosotros, de manera simple, así, aislada, no podemos hacerlo. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tenemos la diferencia entre inmutabilidad y mutabilidad. Ahora, tenemos unos ejemplos. Se dice que antes se decía cajeta a lo que hoy le decimos caja. Antes le decían morral a lo que hoy le llamamos mochila. Antes se decía talega a lo que hoy le llaman bolsa, ¿no? Cómo cambia y evoluciona, ¿no? El signo lingüístico. Listo, ahora me dice que el signo lingüístico es articulado. ¿Por qué el signo lingüístico es articulado? Articular es separar, articular es tratar de dividir en partes más pequeñas. ¿Listo? Me dice, el signo lingüístico es articulado porque se puede descomponer en partes más pequeñas, en partes mínimas. Estas partes mínimas, ¿no?
que están conformadas por fonemas. O sea, esa parte mínima en que yo puedo separar el signo lingüístico son los fonemas. Entonces, ¿qué son los fonemas, jóvenes? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué son fonemas? ¿Quién se acuerda? ¿Recuerdan qué son los fonemas? Muchas veces asustan. El sonido de Son las Dime. articulaciones de los sonidos. La mínima unidad de A ver, mira, muchas veces digo fonemas y siempre, uy, ¿qué? Me estaba preguntando la profesora, ¿no? Fonemas, chicos, los fonemas son las letras de nuestro alfabeto, las letras de nuestro abecedario, esas articulaciones que damos al momento de la pronunciación, A, B, C, D, E, E, o sea, cada una de las letras de nuestro abecedario se llaman fonemas. Ya, chicos, por eso me dice, el signo lingüístico es articulado porque se puede descomponer en partes más pequeñas, en partes mínimas. ¿Y cómo se llaman esas partes mínimas? Se llaman fonemas. ¿Y qué son los fonemas? Son unidades carentes de significado. Ya, entonces, esa es la articulación. ¿Por qué es articulable el signo lingüístico? Porque lo podemos separar, dividir en partes mínimas. Y esas partes mínimas son los fonemas. ¿Listo? Recuerden que los fonemas no tienen significado. ¿Listo? Son unidades independientes, pero por sí solos no significan nada. Por ejemplo, acá en el ejemplo dice, este niño, ¿cuántos fonemas tenemos? 8. Tenemos 8 fonemas, ¿verdad? Muy bien, tenemos 8 fonemas. E, S, T, E, N, I, Ñ, O. Tenemos un total de 8 fonemas. ¿Listo? Y me dice, ¿los fonemas carecen de significado? Claro, carecen de significado. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa E? ¿Significará algo E? Nada, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa la N? Tampoco. Entonces, esos son los fonemas, jóvenes, ¿ya? Las letras de nuestro alfabeto, aquellas unidades que no tienen significado. ¿Ya, chicos? Ahora, pasamos a la siguiente característica. Me dice, el signo lingüístico es biplánico. Ya este término lo hemos visto en la parte más adelante, ¿verdad? Biplánico, ¿por qué? Porque estaba formado por dos planos, el significado y el significante. El significado, el plano del contenido, ¿verdad? La imagen mental que tenemos aquí. Y el significante, la imagen acústica, aquel sonido que tiene relación directa con el significado. A ver, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Tengo mi imagen mental, que es la gráfica. Esa imagen mental ya está aquí en la cabeza de cada uno de ustedes. Esa es la imagen mental, que es el significado. Ahora, ¿qué es el significante? La imagen acústica, el sonido, ¿verdad?, que tiene relación directa con el significado. Tengo la imagen mental y el significante sería casa, ¿no? Formado por 4 fonemas, C, A, S, A. Mientras que el significado es el plano del contenido, el significante es el plano de la expresión. ¿Listo? A ver, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Para pasar al siguiente punto. Sí, profesora, claro. ¿Listo? Muy bien, listo. Entonces, chicos, ahora sí, hasta aquí hemos tenido todo lo relacionado a la comunicación y la lingüística, la lengua, ¿no? El signo lingüístico. Recuerden que son dos planos, significado y significante. Ahora, pasamos ya a lo que es ya otro elemento, ¿verdad? Indispensable, importantísimo en el proceso comunicativo. Tenemos el lenguaje. ¿A qué llamaremos lenguaje? Nos dice, chicos, que el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana. ¿Por qué dice eso? Porque solamente nosotros, ¿no?, tenemos la capacidad de poder desarrollar un lenguaje hablado o escrito. Recuerden entonces que el lenguaje solamente se da en el hombre porque solamente va a trabajar un lenguaje articulado, es decir, hablado o escrito. ¿Listo? O sea, nos comunicamos nosotros como humanos a través de un lenguaje, hablado o escrito, pero cuando hago señas, mímicas, gestos, no estoy utilizando un lenguaje, estoy utilizando otras formas de comunicación. Entonces recuerden, el lenguaje es la cabeza, es como que fuera la mamá, ¿listo? Y luego tiene 2 hijitos, que viene a ser la lengua y él habla. Estos se relacionan, es una cadena, ¿verdad? Tengo lenguaje que amarra la lengua y la lengua amarra al habla, porque va bajando, ¿verdad? Tengo la cabeza, luego tengo el contenido y necesito transmitirlo. ¿Y qué necesito aquí? La audición, ¿no? La fonética, aquí aparece el habla. Entonces, chicos, lenguaje es la capacidad humana. Nosotros hablamos y escribimos, solamente nosotros podemos comunicarnos a través de un lenguaje. Ahora,
¿Qué características tiene el lenguaje? Me dice que el lenguaje es universal. El lenguaje es universal porque es utilizado en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo hay personas que se comunican y utilizan la palabra y la escritura para hacerlo. Es decir, el lenguaje es universal porque es utilizado en todo el mundo. El lenguaje es racional, ¿por qué? Porque el hombre utiliza la inteligencia, la razón para poder desarrollarlo, ¿no? Eso es la parte racional del lenguaje. Luego me dice que el lenguaje es convencional. ¿Por qué es convencional? Porque resulta de un convenio entre el hombre y sus costumbres, ¿no? Según sus costumbres, sus vivencias, el lenguaje adquiere determinados significados, ¿no? Me dice que es aprendido. ¿Por qué creen ustedes que el lenguaje es aprendido? Porque nosotros lo asimilamos y lo aprendemos desde el momento que nacemos, ¿verdad? Lo recibimos, lo asimilamos y lo hacemos nuestro, y lo vamos desarrollando en todo nuestro proceso, ¿no?, desarrollo humano. Luego me dice que el lenguaje es cultural. Es cultural porque es una manifestación lingüística que expresa conocimientos y formas de vida de un pueblo, ¿no? Entonces, chicos, ahí tenemos lo que es el lenguaje. Ahora, ¿qué funciones presenta el lenguaje? Recordemos que aquí, en cuanto a funciones del lenguaje, se va a basar en la intención del hablante, ¿no? El emisor necesita enviar un mensaje y va a utilizar una función determinada según, ¿no?, según el mensaje que quiere transmitir. Por ejemplo, si quiere dar a conocer, quiere pedir, solicitar o hacer un mandato, utilizará la función apelativa, ¿no? Quiere que el receptor actúe de una manera determinada. Si quiero dar a conocer mi estado de ánimo, mis sentimientos, utilizaré la función emotiva, sintomática, ¿no? Entonces, esta es la función del lenguaje, aquella función que el emisor va a buscar una forma adecuada de transmitir el mensaje según lo que quiere transmitir. Listo, tengo en primer lugar la función representativa, referencial o denotativa. Aquí nos dice que el emisor va a utilizar un lenguaje, ¿no?, simplemente para transmitir conocimientos, un conocimiento o informar algo objetivo. ¿Listo? Aquí no va a predominar ni se va a involucrar los sentimientos ni estado de ánimo del emisor, simplemente se utiliza para transmitir un conocimiento, un concepto, ¿no?, o informar algo de manera objetiva, ¿no? Aquí vamos al ejemplo. Vacarán presidentes regionales por ineptos y pusilánimes. Aquí simplemente al leer eso nos damos cuenta que está informando, ¿no?, qué va a pasar. Los alumnos protestaron reclamando sus derechos. Estamos informando, ¿no?, qué sucedió. Entonces, esa es la función representativa, aquella en donde el emisor simplemente busca transmitir una idea, un concepto de forma objetiva. ¿Listo? Ahora, la función expresiva emotivo-sintomática nos dice, en esta función el emisor expresa sentimientos, emociones, cómo se siente él, molesto, de repente feliz, da a conocer su estado de ánimo. Entonces, aquí va a predominar el punto de vista del emisor. ¿Listo? Ejemplo, te extraño, te quiero mucho, ¿no? Qué linda estás. O sea, aquí, ¿qué hace el emisor? Transmite lo que él siente, ¿no? Aquí da a conocer lo que él pueda sentir en esos momentos. Función apelativa, activa o conativa. Apelativa. Es aquella función en donde el emisor busca que el receptor actúe de una manera, ¿no? A través de pedidos, a través de orden o a través de ruegos, pero buscamos ¿qué? Buscamos que el receptor haga algo que nosotros le estamos pidiendo, solicitando, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, lava la ropa, cierra la puerta, regresa temprano. O sea, queremos respuesta del receptor. Entonces, esa es la función apelativa, activa o conativa. Luego tenemos la función fática o de contacto. Esta función, cuando empezamos la clase y les dije, voy a compartirles, ¿verdad? Voy a compartirles el tema del día de hoy. Lo primero que hice fue, les pregunté, ¿no, jóvenes, están viendo el tema? Y ustedes me dijeron, sí, sí se ve. Esto, esa pregunta que yo hice, es una función fática. ¿Por qué fática? Porque quiero comprobar que el canal que estoy utilizando esté en perfectas condiciones para poder enviar el mensaje, ¿no? Porque yo en ese momento pude haber puesto, compartir el tema y comenzaba a hablar, a explicar, y nunca les pregunté a ustedes si estaban viendo la pantalla. Y de repente fallé y no compartí nada. Que en este caso fue mi error en no preguntar y no corroborar que el canal utilizado estaba en perfectas condiciones. Entonces, chicos, esa es la función fática o de contacto.
¿no? Mediante esta función, el lenguaje trata de mantener y garantizar la comunicación entre el lenguaje y el receptor, ¿no? Su única finalidad era de llamar la atención del oyente, es decir, queremos verificar si el canal utilizado está en perfectas condiciones, ¿no? Aló, cuando hablamos por teléfono, aló, ¿me escuchas? Aló, hola, ¿cómo estás? ¿Qué queremos? Queremos verificar si me están escuchando, porque yo no digo aló y digo aló, hola, te cuento que mañana María regresa. No, porque no sé si me están escuchando. Decimos, aló, ¿me escuchas? Queremos garantizar, queremos corroborar que ese canal utilizado esté funcionando, ¿no? 1, 2, 3, probando, ¿no? Cada vez que vamos a un evento o alguien habla por micrófono, siempre antes de comenzar a hablar, siempre comienzan a 1, 2, 3, probando. ¿Qué están haciendo? Están haciendo la función fática. Quieren garantizar o verificar si ese canal está en perfectas condiciones. ¿Listo? Luego tenemos la función estética o poética. Su mismo nombre me dice, estético, poético, embellecer la palabra. Entonces, es un lenguaje finamente elaborado. ¿Para qué? Para transmitir determinados mensajes a través de poemas, a través de obras, ¿no? Utilizando el metro, la rima, el ritmo. Entonces, esta función es utilizado por los literatos, ¿verdad? Donde tratan de embellecer la palabra para enviar determinado mensaje. Y luego tenemos la función metalingüística. Si hablamos de función metalingüística, jóvenes, aquí nos dice que esta función tiene como objeto definir el real sentido de los signos que se emplean y que estos corren el riesgo de no ser comprendidos. A ver, para entender, la función metalingüística nos dice que quiere tratar de interpretar correctamente los signos, ¿no? Que al ser transmitidos no puedan ser entendidos por el receptor. Si el emisor envía una palabra y esa palabra no es entendida por el receptor, aquí el emisor trata de aclarar ese signo que corre el riesgo de no ser comprendido, ¿no? Se emplea el lenguaje para hablar del lenguaje. Vamos al ejemplo para poder tenerlo un poquito más claro. Por ejemplo, acá nos dice, ella vivió un tórrido romance, es decir, ardiente, fuerte, ¿no? Es decir, tórrido, algo mucho más profundo, algo mucho más ardiente. Aquí la palabra que corre el riesgo de no ser comprendida es tórrido. Entonces, esa es la función metalingüística, aclarar los signos, ¿no? O palabras que corren el riesgo de no ser comprendidas. Yo digo aquí, María está famélica. ¿Qué quiere decir María? ¿Qué quiere decir famélica? Significa delgada, ¿no? Extremadamente delgada, débil. Eso es la función metalingüística. Julio es pusilánime. ¿Qué significa pusilánime? Miedoso, cobarde, timorato, es una persona que es muy miedosa, que tiene miedo a enfrentar las cosas, ¿no? Eso es pusilánime. José estuvo preso por falcar a la empresa, es decir, estafó, robó, malversación, defraudación, fraude. Bien, chicos, entonces, esa es la función metalingüística, aquella función en donde se busca aclarar el correcto significado de los signos que corren el riesgo de no ser comprendidos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos todo lo relacionado al lenguaje. Recuerden entonces que las funciones del lenguaje se van a utilizar, depende de la ¿verdad? Según lo que quiere transmitir, según lo que quiere lograr, va a utilizar una función determinada. ¿Listo? Luego tenemos ahora lo que es la lengua. Dijimos que el lenguaje es la capacidad o facultad exclusivamente humana. ¿Por qué humana? ¿Por qué solamente nosotros tenemos lenguaje? Porque solamente nosotros podemos desarrollar un lenguaje articulado, hablado y escrito. Ahora, lengua y el idioma. ¿Qué es la lengua? Cuando hemos hablado de lengua ya hemos tenido una idea cuando hemos estado en el código. ¿Qué es la lengua? Nos dice que la lengua son un sistema de signos, orales o escritos, que son comunes entre todos los habitantes de una misma comunidad lingüística. ¿Qué significa esto? Que todos los habitantes de una comunidad lingüística hablan el mismo código o el mismo idioma. Nosotros, comunidad lingüística, nosotros somos peruanos, ¿verdad? Lingüística es el Perú. ¿Y cuál es nuestra lengua? El español. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, que son aquellos signos que utilizan en común todos los habitantes de una misma comunidad lingüística, ¿no? Nos dice que en 1000 lenguas,
Ninguna es más importante que otra, porque cada una de ellas emite millones de mensajes, ¿no? Ahora, en nuestro país tenemos 3 idiomas, ¿no? 3 lenguas oficiales, como son el quechua, el aymara y el castellano, el español, ¿no? Tenemos 3 idiomas, pues, ¿no? De manera general, para los papios, para las leyes que puedan salir. Recuerden que en nuestro país tenemos 3 idiomas. El castellano, el quechua y el aymara, ¿no? ¿Y qué es el idioma? Es el uso oficial de la lengua. Está estipulado en la Constitución Política del Perú, que se utilizan para servicios administrativos, ¿no? Todo lo que es administración pública, jurídica y el sector privado. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí tenemos lo que es la lengua. Ahora, variación de la lengua. Si habla de variación de la lengua, vamos a encontrar aquí que la lengua varía de 2 maneras. Tenemos el dialecto y tenemos el sociolecto. ¿Qué es el dialecto? Nos dice que el dialecto es la variación diatópica. ¿Qué consiste el dialecto? El dialecto nos dice que la variación que presenta la lengua, en este caso, se va a dar por factores geográficos. Es decir, hablamos la misma lengua, hablamos el mismo idioma, pero fonéticamente hay variación, ¿verdad? Hay variación porque nosotros nos damos cuenta, somos de la costa y hablamos muy diferente a la gente de la selva, ¿verdad? Y por ende también muy distinta a la gente de la sierra. O sea, esos son dialectos, ¿no? Aquella variación que va a presentar nuestra lengua por factores geográficos, ¿no? Recuerden que hay dialectos internos y dialectos externos. Cuando digo internos me refiero dentro de nuestro propio territorio peruano. Y si digo externos me refiero dentro de otros países, con otros países que también hablan el mismo idioma que nosotros. Por ejemplo, nosotros en verano, ahora que está haciendo calor, ¿verdad? Muchas veces compramos ese jugo de fruta que lo colocan en bolsita y se vuelve hielo, ¿verdad? Le llamamos chupete. Listo. Pero si vamos a Lima, ¿le dicen chupete? En Lima, ¿cómo le dicen? Me dice marciano. Marciano, muy bien, ¿verdad? Para nosotros es chupete, para ellos es marciano. Estamos hablando de lo mismo, simplemente es un dialecto, ¿no? Aquí para nosotros en Ica, Profesora, al licor hecho de zumo de uva, ¿cómo le decimos? Vino. Vino, ¿verdad? Vino con cachina, ¿verdad? Aquel licor que se hace del zumo de la uva. Pero si nos vamos a Lima, ¿a qué le llaman cachina? En Lima, vamos a la cachina, dicen. ¿A dónde se van? A lo mejor venden cosas. Muy bien. Una mano, cosas de dudosa reputación, se dan cuenta, o sea, ese es un dialecto, ¿no? Para nosotros cachina es un licor hecho a base de uva, y en una cachina es un lugar donde se venden cosas de segunda mano, cosas pues, ¿no? De dudosa reputación. Ahora, para nosotros, vamos a ver una película y vamos a hacer canchita, decimos, ¿no? Canchita. ¿Qué es la canchita? Ese maíz que revienta y se queda blanquito. Pero en México le dicen canchita. ¿Cómo le dicen en México? ¿Cómo le dicen en México? Palomitas de maíz, ¿no? Entonces, estos son dialectos externos. ¿Se dan cuenta? Esta es la variación que presenta la lengua por factores geográficos. A eso llamamos dialecto, ¿ya, chicos? La variación que puede presentar la lengua por factores geográficos. Ahora, pasamos a la siguiente clase o variedad de la lengua. Aparece el sociolecto. Recuerden que el sociolecto ya nos dice sociolecto, sociedad. Por tanto, me dice sociolecto es la variación diastrática. Es decir, la lengua va a variar por factores socioculturales. Es decir, según el nivel sociocultural, muchas veces se discriminan, ¿verdad? Por la forma como te puedes comunicar. El dialecto va a determinar los niveles de lengua, ¿no? Tenemos 3 niveles de lengua. Lengua superestándar, lengua estándar y lengua subestándar. Entonces, el sociolecto es aquel que va a determinar el nivel sociocultural de las personas y cómo se desenvuelve y cómo varía la lengua según el hablante, ¿no? Por ejemplo, de manera culta decimos calzado, ¿no? Lengua subestándar, culta, calzado. Lengua estándar, de manera coloquial, le decimos zapato. ¿Y cómo lo dirán de manera subestándar o a través de manera vulgar o jerga? Al zapato a través de una jerga.
Tabas. ¿Saben? Tabas, ¿no? ¿Cómo pasó, chicos? Mira, calzado, zapatos, tabas, ¿no? Cambió, se modificó, ¿no? Hogar, ¿no? Casa, jato, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cómo va cambiando la misma palabra, pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué lo hace posible el cambio? El nivel sociocultural, ¿no? Lógicamente que hoy en día hay algunas jergas sociales, ¿verdad? Utilizadas por muchas personas, pero hay jergas que son mucho más ligadas a la plana, que son mucho más ligadas a la parte más, ligadas a grupos cerrados de personas de bajo nivel sociocultural. Chicos, entonces, acá nos pone ejemplo, por ejemplo, ¿no? Se va a realizar un evento, ¿no? Lengua más culta. Se va a realizar una fiesta para nosotros de manera coloquial. Se va a realizar un tono, ¿no? Vamos a un tono, fiesta, en jerga, ¿no? Se dirigió a los servicios higiénicos, se dirigió al baño, se fue al ñoba. Estamos hablando lo mismo. ¿Qué varió? El nivel de la lengua. Ya, chicos, entonces el sociolecto es eso, la variación que va a presentar la lengua por factores socioculturales. ¿Listo? Acá he puesto un ejemplo, ¿no? El juez sentencia, el inculpado quedó sobreseído. Sobreseído, ¿no? Viene a ser aquel término utilizado por las personas de cultura, ¿no? Ligado también a lenguas especiales relacionadas a las carreras o profesiones que puedan tener. El abogado argumenta la defensa. Apelo, ¿qué dijo el abogado? Apelo la sentencia en todos sus extremos, ¿no? Utiliza el término apelo, que es que no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, son lenguas o palabras utilizadas según el entorno en donde se desarrollen, ¿no? A ver, ahora sí, pasamos al habla. Recuerden, chicos, que la lengua es esta, ¿ya? Y luego tenemos el habla. ¿Qué es el habla? El habla es la realización concreta de la lengua. Es la realización concreta, ¿por qué? Porque el habla nos va a permitir conocer, ¿no? A la lengua, porque la lengua, chicos, lo tenemos aquí. El idioma lo tengo aquí, ¿no? Todos esos signos que hemos aprendido, que es nuestro idioma, está aquí. Pero ¿cuándo se vuelve concreto? A través del habla, ¿no? Todos esos signos que conocemos todos los habitantes de nuestra misma comunidad lingüística lo tenemos aquí en nuestra cabeza. Pero ¿cuándo se vuelve concreto? ¿Cuándo se escucha? Cuando utilizamos el habla, ¿no? Por aquí es la realización concreta de la lengua en un momento y lugar determinado. Es el uso personal de una lengua. ¿Listo? Ahora, ¿qué diferencias podemos encontrar entre lengua y habla, ¿no? ¿Qué características? Por ejemplo, en primer lugar me dice, la lengua es un sistema. Claro, es un sistema. ¿Por qué? Porque son códigos o signos que se van a unir y van a formar determinado sistema comunicativo. Ahora me dice, ¿la lengua es mental? Claro que es mental, porque la lengua, como les dije hace unos instantes, la lengua, los códigos, los signos están aquí en mi mente, ¿no? ¿Es social? Claro que es social, porque a través de esta lengua nosotros nos comunicamos y socializamos con las demás personas. Es medianamente fija. No es extremadamente fija, sino medianamente fija, ¿por qué? Porque hemos dicho que la lengua varía, solamente puede variar según el tiempo y el avance tecnológico. La lengua es perdurable, claro que es perdurable, no tiene límite, no tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Y es abstracta, con lo que les dije. Recuerden, la lengua es abstracta porque está aquí en nuestra cabeza, ¿no? Yo no veo la lengua. Yo sé que tengo una lengua, un idioma, y esa lengua y idioma está aquí, ¿listo? Entonces es abstracta. Ahora, me dice que el habla es fisiológica. ¿Por qué el habla es fisiológica? Porque nosotros jóvenes yo estoy hablando en estos momentos, ¿verdad? Pero para que esta voz salga al exterior, un conjunto de órganos de forma interna están trabajando silenciosamente para que ese sonido salga al exterior. ¿Qué órganos? La laringe, la tráquea, los pulmones, los alveolos, la lengua, los dientes. Todos esos órganos, ¿qué van a hacer? Trabajan en estos momentos, ¿para qué? Para que esa voz salga al exterior. Por eso se dice que es fisiológica, porque es un conjunto de órganos los que trabajan para este fin. Es física. La física, ¿por qué? Porque deja sonido, ¿no? Físico porque deja un sonido. ¿Es individual? Claro que es individual, porque cada persona lo utiliza de manera distinta, ¿no? Nadie habla igual que otra persona, cada uno habla de manera distinta, de manera personal. ¿Es variable? Claro, cada uno le da la entonación, ¿no? Según el tono de voz que tengamos. ¿Es efímera? El habla es efímera,
efímera. Claro que es efímera. ¿Qué significa efímero? Efímero significa momentáneo, pasajero, que no dura. Es efímera el habla porque solamente va a durar lo que yo termine de pronunciarla, ¿no? Yo digo hola y acabé de hablar. Buenos días terminó, o sea, es momentánea, no dura, ¿no? Dura poco. Y me dice que es concreta, ¿no? Porque es concreta porque ya deja un sonido. Mientras que la lengua aquí es abstracta, recuerden, ¿no? En este caso el habla es concreta, porque el habla ya deja sonido al momento de la pronunciación. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tenemos todo lo relacionado a nuestro trabajo el día de hoy. Hemos hablado sobre la comunicación, los elementos que intervienen, nos hemos basado en la lingüística, en su estructura, en el significado de hemos encontrado aquí la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, que son cosas totalmente distintas, no es lo mismo. Así vamos a pasar, chicos, a las preguntas de esta semana, ¿sí? Nos dice, lee la alternativa que posee un tipo de comunicación no lingüística. Cuando digo comunicación no lingüística, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando digo comunicación no lingüística, estamos hablando de no lingüística, me refiero no hablo, no escribo, por lo tanto tengo carta, habla, recita, guiño, lenguaje oral. ¿Cuál sería la no lingüística? Guiño, carta. Muy bien, ahí la respuesta correcta sería guiño. A ver, un momentito, chicos, un momentito, quiero ver aquí, no sé qué está sucediendo. Un momentito. Listo, a ver. No sé. En esta plataforma podía sombrear, en esta plataforma no puedo sombrear nada. Listo, entonces, un momentito, chicos, ¿ya? Un momentito, un momentito. Sí. Muy bien, jóvenes, entonces no puedo sombrear, listo, ya no se puede sombrear, chicos. Entonces yo vamos buscando las respuestas y ustedes vayan apuntando la alternativa correcta. Ya no encuentro la forma para poder sombrear las respuestas correctas. Muy bien, ya, la número 1 es la guiño, ¿verdad? La respuesta D. La 2 dice, en el siguiente enunciado, ojos claros, serenos, y de un dulce mirar sois alabados. La función del lenguaje que se utiliza es A, expresiva, conativa, C, denota de estética, E, apelativa. ¿Cuál sería la función utilizada? Estética. ¿Cuál, jóvenes? ¿Cuál creen ustedes que es la función utilizada? Estética. Sería la función, la D, ¿verdad? La función estética. La función estética vendría a ser la función utilizada porque sería la función en donde el autor trata de embellecer la palabra. ¿Listo? Ahora, 3. Entonces ahí en la número 2 la respuesta sería de estética. La número 3. La frase, la independencia del Perú se celebró el 28 de julio de 1881. Predomina la función. ¿Qué función estamos trabajando aquí? Miren, la independencia del Perú se celebró el 28 de julio de 1821. A, fática. B, referencial. C, connotativa. D, apelativa. E, poética. ¿Cuál es la respuesta?
Referencial. Muy bien, aquí sería referencial. Recuerden, entonces la 3 sería la B, función referencial. No puedo sombrear, jovencitos, la respuesta. No me permite. No puedo utilizar. Listo, vamos a la 4. La característica del signo lingüístico que puede descomponerse en partes más pequeñas es A, mutabilidad, B, arbitrariedad, C, articulado, D, inmutabilidad, E, linealidad. Recuerden que es aquella que nos hace descomponer. Articulado. Muy bien, en partes más pequeñas. Aquí la respuesta es articulado, ¿verdad? Hemos dicho que es la que se descompone en mínimas partes llamadas fonemas. Entonces aquí en la 4 la respuesta es la C, ¿listo? Articulado. Pasamos a la 5. La oración que expresa la función conativa, ¿listo? Conativa es igual que apelativa, ¿ya? Conativa, activa, apelativa, activa, conativa. Dice, aprobar el examen. ¿Cuál sería? Comenzó las clases de mi promo avanza. C, resuelve tus ejercicios propuestos. Muy bien, aquí la respuesta es la C, ¿verdad? Donde el emisor busca, pues, que el receptor haga algo, ¿verdad? Listo, entonces en la 5, marquen ahí la C. Luego tenemos la siguiente, dice, es la unidad mínima, abstracta, autónoma y distintiva que no tiene significado. Sociolecto, B, el habla, C, fonética, fonema o lengua. Son los fonemas, muy bien, los fonemas, hemos dicho, son mínimas partes que no tienen significado. Entonces, la 6, la respuesta sería la D. Muy bien. Ahora, 7. Característica del signo lingüístico. Es la que se desenvuelve linealmente en el tiempo. Ahí ya está la respuesta, ¿verdad? Inmutabilidad, mutabilidad, articulado, arbitrariedad, linealidad. ¿Cuál sería aquella que se desenvuelve linealmente en el tiempo? Lo que sale a través de una línea. Linealidad. Muy bien. Entonces la respuesta 7 es la E. ¿Listo? Siguiente. La alternativa que indica la variación diatópica de la lengua. Diatópica. ¿A qué variación? ¿Al dialecto o al sociolecto? No sé cómo variación diatópica. Al dialecto. Muy bien. Entonces, listo, muy bien. Aquí la 8, la respuesta es la C. El dialecto es la variación diatópica, ¿verdad? Aquella variación que se da por factores geográficos. 9. El medio o la realidad en la que está inmerso el acto de la comunicación. Medio o realidad en el que se desarrolla la comunicación. A, emisor, B, receptor, C, canal, D, contexto, E, mensaje. ¿Cuál vendría a ser el medio en que está el acto, en que se encuentra inmerso el acto comunicativo? ¿Cuál sería? Contexto. Contexto, muy bien. Entonces, en la 9, la respuesta correcta se encuentra en la alternativa D. ¿Listo? 10. El medio físico a través del cual circula el mensaje. ¿Cuál es? Código. Canal. De mensaje, canal, sector, contexto. Muy bien. Entonces, el medio físico es el canal. Entonces, la 10, la respuesta correcta es la C. Listo. La idea o contenido que tenemos en la mente de cualquier palabra, lo que automáticamente capta nuestro cerebro, ¿qué es? Significado, lengua, lexema, significante. Significado, muy bien. Entonces, Lengua. la imagen, acá, la imagen mental, chicos, el contenido que guarda nuestro cerebro ante todo lo que podemos observar, es el significado. Entonces, aquí la respuesta es la A. ¿Ya, jóvenes? 11A. 12. Entidad psíquica diferencial de dos fases interdependientes que se reclaman recíprocamente. Aquel que tiene dos fases que están ligados obligatoriamente. ¿Cuál es? El signo lingüístico, el significado, el morfema, el lexema o el significante. ¿Cuál de todos? Signo lingüístico. Bien, el signo lingüístico, ¿verdad? Exacto, porque hemos dicho que el signo lingüístico tiene dos fases, el significado y significante, aquellos que no se pueden separar. Ahora, al sistema de signos orales o escritos que utiliza una comunidad lingüística,
para la expresión de sus pensamientos se le denomina. Signos orales o escritos que utiliza una comunidad para expresar sus pensamientos se denomina. ¿Cuál creen ustedes que son los signos que utiliza toda una comunidad lingüística? Lengua. Lengua. La lengua, muy bien. Lengua, claro, recuerden, las lenguas son los códigos o signos comunes de todos los habitantes de una misma comunidad lingüística. Entonces la 13 es lengua, que viene a ser la alternativa B, ¿ya? 14. Es una característica del lenguaje. El lenguaje es libre, racional, efímero, físico o fisiológico. Racional. Racional, muy bien, chicos. Es racional, ¿por qué? Porque solamente nosotros tenemos la inteligencia, la razón, el raciocinio para desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, en la 14 la respuesta es B. 14, B. B de bueno. 15. La función del lenguaje que se usa para transmitir conocimientos, ideas, conceptos. ¿Qué función transmite ideas, conceptos? Representativa, muy bien. La B, entonces recuerden, la función representativa es la que transmite conocimientos, conceptos, ¿verdad? 15, B. 16. En la siguiente oración, Jorge, ¿qué significa cardumen? La función predominante del lenguaje es poética, apelativa, expresiva, fática o metalingüística. Metalingüística. Muy bien, es metalingüística porque quiere dar a conocer, quiere aclarar el significado de una palabra que de repente no es conocida, ¿no? Entonces, en la 16 la respuesta es E, metalingüística. 17. En la oración, recoge tu ropa, la función predominante del lenguaje utilizada es recoge tu ropa, poética, fática, metalingüística, expresiva o apelativa. ¿Cuál sería? Apelativa. Apelativa. Muy bien, Activa. claro, apelativa, porque aquí el emisor busca que el receptor actúe o haga algo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, el 17 sería E, apelativa. 18. En la oración, el cóndor de los Andes está en peligro de extinción. La función del lenguaje es fática, representativa, expresiva, apelativa o poética. Representativa. Representativa, muy bien, listo, claro, porque está comunicando, nos está informando sobre algo. Aquí la respuesta sería la B, 18B. Listo. La siguiente, un transeúnte lee un letrero. ¿Qué elemento de la comunicación cumple este? Emisor, receptor, contexto, código, canal. Receptor. Receptor. Receptor, claro, porque el emisor sería aquí el letrero, ¿verdad? Entonces, el receptor sería el transeúnte. Muy bien, 19B. ¿Listo? Apunten ahí, 19B. 20. El chofer del bus mira la luz verde del semáforo. ¿Qué elemento de la comunicación cumple el semáforo? Emisor. Emisor, receptor, mensaje, tal. El chofer del bus verde del semáforo, luz verde del semáforo. ¿Qué elemento de la comunicación cumple el semáforo? Emisor. Miren, el semáforo cumple la función de canal. Canal. Claro, y la luz verde vendría a ser ya el mensaje, ¿se dan cuenta? O sea, ¿quién contiene el mensaje? El semáforo viene a ser canal, ¿ya, chicos? Entonces la B sería la E, que es canal. Esto ahí apunten eso, 20E. 21, la alternativa que indica una comunicación lingüística. Lingüística. Avanzar con el vehículo al cambiar la luz verde. B, dar una palmada en el hombro de una persona. C, escribir un texto en el Twitter. D, el sonido de la patrulla. Echarse de canal. Escribir un texto en el Twitter. Muy bien, exacto. La C, entonces 21C, ¿por qué? Porque al escribir estamos haciendo uso del lenguaje articulado, ¿verdad? Escrito. Listo. La alternativa que indica una característica del signo lingüístico. ¿Qué universal, social, arbitrariedad o histórico? Es una característica. Arbitrariedad, mucho, entonces la 22 vendría a ser la D. Arbitrariedad, donde hemos dicho que a un significado le podemos colocar diversos significados.
23. La alternativa que indica la definición de código. ¿Qué es el código? Sistema de signos común al emisor. Muy bien, la A viene a ser el código, ¿verdad? Los signos comunes entre emisor y receptor. Entonces, la pregunta 23, alternativa A. 24, la alternativa que indica una característica del habla, efímera, social, cultural, histórica o multiforme. El habla es efímera, claro, no dura mucho, ¿verdad? Pasajera, momentánea. Entonces, 24A. Último, 25, la alternativa que indica el concepto de canal. ¿Qué es el canal? La vía por... ¿Cuál vendría a ser el canal? Muy bien, la C, ¿verdad? La vía por la que se transmite el mensaje. Tiene como respuesta la alternativa. Muy bien, jóvenes, ahí hemos terminado todo lo relacionado al día, lo que hayan comprendido, no haya quedado ninguna duda. Recuerden, jovencitos, que el día de mañana tienen su primer simulacro virtual a partir de la mañana, hora exacta. ¿Listo? Eso va a medir a ustedes mismos cómo están en cada uno de los cursos. Recuerden también, chicos, que al terminar la clase pueden ingresar a la plataforma, está la evaluación correspondiente al día de hoy, ¿sí? Tienen plazo para entregarlo hasta el día de mañana, 10 de la mañana. Son 4 preguntas donde van a marcar una alternativa, ¿no? Que no les va a quitar más de 5 minutos. Bien, chicos, entonces aquí nos quedamos. ¿Listo? Nos vemos entonces, jóvenes, la próxima clase. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Cuídense, profesora. Chicos, hasta luego, chicos. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos, nos vemos. Nos vemos, chicos, cuídense. Nos vemos.